del compositor original esta bella alabanza, maestro. Virgen, 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 purísima de Macas, hacia ti, vienen tus hijos. Amigos, estamos a punto de comenzar el segundo mundo. Esta vez estamos con el maestro Edgar Ortiz, compositor, cantante y productor musical, entre otras cosas que vamos a descubrir el día de hoy. Acompáñenos. Amigos, bienvenidos al segundo episodio de Mundos. Quiero agradecer primeramente a las personas que estuvieron atentas al primer episodio y esta vez no perdemos el nivel, estamos con un invitado de lujo, estoy hablando del maestro Edgar Ortiz. Maestro, felicitarle por esta iniciativa, este proyecto, pues primero Dios, con Dios todo es posible. Desearle mucha suerte y muy contento por la invitación. Maestro, muchas personas han estado felices, ha tenido gran acogida, al menos solamente la promoción a la publicación de que usted viene acá. ¿Por qué usted piensa que es querido por la gente o por qué la gente cree que está expectante de este podcast? ¿A qué se debe? Podría decir que uno se ha ganado el cariño por ser una persona educada, por ser una persona, diríamos, humilde. Por ello y por muchos más, o sea, el talento, la cultura, la música, estrecha manos y hay muchos temas importantes que puede tratar. Por eso creo que me he ganado el cariño y el respeto de la sociedad. Sí, la verdad, hemos sacado justamente aquí está, el primer mundo fue con la profe Eve, nos fue muy bien, muchas gracias. Y la gente estaba muy expectante, como le estaba contando maestro, a este segundo episodio. Y maestro, si hoy llegara a pasar lo infortunado, justo estábamos viendo a la actualidad que Paulina Tamayo lamentablemente falleció, ¿con qué canción o con qué frase usted le gustaría ser recordado? ¿Con qué frase? Hay una canción exclusivamente que no he publicado todavía, que es una mía, que es En Vida Quisiera. Más que la frase es una canción, como siempre yo he dicho a mi familia, si en caso de que ya Dios dice, bueno, hasta aquí nomás, que primero me dediquen una canción que yo lo escribí y que vaya mi propia banda entonando, que nadie puede llorar, porque en realidad si tú no le disfrutaste en vida, no tiene razón de darle todos los detalles y regalos que ya no existes, porque ya no puedes recibir y escuchar. Maestro, una de las frases que siempre en cada conversación que tenemos nosotros es primero Dios. ¿A qué se debe? ¿Desde cuándo esta frase está presente en su vida? Esa frase está todo el tiempo, Johnny, todo el tiempo. Como le dije desde el inicio, felicitarle de este proyecto, pero primero Dios. En toda la vida y en todos los proyectos hay que poner primero en las manos de Dios. Somos seres humanos que posiblemente queremos hacer de todo, pero sin darnos en cuenta de que hay que poner primero a Dios. Por eso siempre es la frase mía, primero Dios, y de ahí, para que venga lo que uno se va haciendo el camino, construyendo el camino al andar. Pero esto fue heredado de generación, esta fe hacia Dios, o hubo un momento en su vida que desde ahí marcó y dijo, no, primero Dios, como dice la frase? Mi finada abuelita, que en paz descanse, ella me sabía llevar, me recuerdo cuando tenía más o menos entre unos 8 años, 9 años, nos iba llevando para Macas, a la Purísima de Macas. También nos llevaba al Señor de los Milagros de Andacocha por Huachapala. Y ella decía, con Dios todo es posible, primero Dios y cualquier tema y proyecto que pues entonces... Ella nos inculcó, al menos me inculcó, de que la fe, de que Dios existe, porque si fuéramos por nosotros nomás, créase que el ego nos domina y por eso a veces vivimos en un estado o en un pueblo donde que nos matamos el uno con el otro. Amigos, y este fue el inicio de Mundos. Vemos que en tan solo 3-4 minutos hemos tocado varios temas, así que ahora sí, maestro, queremos saber por dónde inició su mundo. Usted
nace aquí en Méndez. Algunas personas piensan que usted, me imagino también por lo que en Sucúa fue promotor cultural, pertenece usted a Sucúa. ¿Cómo es el inicio de Edgar Ortiz? A ver, Edgar Ortiz nace en la provincia de La Suay, Ya, en Palmas. ya, sus abuelitos. Por parte de mi papá Ya. son de un sector llamado Osoyaco, pertenece a Palmas. Ya. Mi mami es de aquí de Méndez. Entonces, sus razones de la vida. Allá, desde los 2 años y medio, por circunstancias y problemas sentimentales y todo sumado en ello, mis padres se separan. Oh, Entonces toman rumbo cada quien. y su mami regresa. Mi mami regresa acá a Méndez, donde que diríamos toda mi vida de ahí para adelante fue acá en Méndez, porque acá empecé a... Si usted viene a Méndez de 2 añitos, maestro. Sí, 2 años y medio más o menos, según me decía mi mami, que vengo de 2 años y medio, y acá empiezo con la locura de descubrirme, de empezar, como decían antes, o hasta la vez, dicen, con las travesuras, porque creo que a Dios mismo me dio ese talento, esa vocación, esa virtud. De O sea, poder... su talento, sus travesuras eran musicales, de hacer bulla. Sí, era la música, porque que en paz descanse, mi abuelita, ella era la promotora, diríamos, quien me impulsaba, me motivaba, a pesar de que no existía el recurso económico ni tampoco material para poder realizar el sueño, pero sin embargo me la gastaba o consumía, ¿cómo se puede decir?, los utensilios de la cocina de mi abuelita. Ya. Empezaba yo a golpear, empezaba ya a acabar con lo que tenía para poder ¿Y ir su construyendo. abuelita tenía algún acercamiento con la música o era más el gusto de apoyarle al nieto, el amor hacia el nieto? En el tema de la música es por parte de mi papá. Ah, ya. Claro, de ahí mi abuelita, y al tener a un nieto, a un muchacho, como decía, en casa, que ya está cantando, está ahí silbando, entonado, hasta creo que lloraba entonado, y todo ese tema, ya pues se va familiarizando, se va acostumbrando a ese sistema, o a ese mundo, como lo llaman, y hace que a uno le dé ese toque de motivación y seguridad para seguir construyendo o destruyendo lo que tenía en casa. Es decir, una olla, cogían por ahí los vasos, algo que sonaba con lo que me trompezaba, eso llevaba a casa y empezaba a dar un ritmo o un timbre. ¿Y cuándo es la primera presentación, al menos con gente que no era su familia? Cuando yo empecé a interpretar ya la guitarra, porque en sí, digo ahora guitarra, porque en ese entonces todo era medias, porque se lograba ver cómo entonaban. Era oído, ¿no? Porque no había internet, ¿no? Nada. Llegaban acá los grupos, acá a Méndez llegaban grupos y eran muy buenos, y yo lo que sabía estar viendo por la ventanita, así por los espacios que habían, a veces por unas paredes que no eran iguales las tablitas, por ahí sabía estar viendo qué suena. Iba llevado o dibujado en la mente para yo dibujar o construir con las latas que existían en casa. Algo similar. Claro, para poder hacer la música. Y cuando yo salí al público, fue a los 17 años. A cantar. Ya a cantar con la guitarra. ¿Y qué género era? Es una canción que no sé si usted escuchó, era un tema donde que la mayoría de la gente adulta lo van a escuchar y voy a interpretar. Que Gracias, maestro. Era... Tunda y señora, tunda y señora, dame tu chaupinga, tunda y señora. Con esa canción era, yo me recuerdo que con eso hacía bailar, y mi abuelita era la primera que bailaba, y la gente de su edad, de mi abuelita, ellos eran los que le acompañaban y decía, mire su muchacho, mire su nieto cómo baila, y mi abuelita se sentía orgullosa de verme como yo era el único arriesgado y el único que me daba la vida y el lujo, como decir, con la bendición de Dios, de estar entonando y estar cantando y ver bailar a la gente. Maestro, bueno, y también algo que yo he podido notar es en nuestras conversaciones que su abuelita siempre ha estado presente. ¿Faltó algo por decirle a su abuelita? ¿Quedó algo pendiente? ¿Hubiera querido que vea algo de su vida? De faltar algo, podría decir que no, porque Fue un amor. nosotros conversábamos
de todo, y donde yo iba a cantar, ella era la primera que estaba ahí, y hasta para servirse una agüita caliente, ella también bailaba, disfrutaba. Podría decir que creo que Dios ya llevó en su momento, por más que uno se quiera detener, no se puede, más se debe aceptar, porque diríamos que hemos disfrutado en su momento, hemos disfrutado. Claro que si pudiera tener a mi abuelita, estuviéramos disfrutando mucho más, porque ella estuviera viendo personalmente, pero yo estoy seguro que desde el cielo ella siempre nos está cuidando, y de manera personal siempre me ha dicho que voy a ser artista, voy a ser famoso, voy a ser cantante, y ella, la idea de ella era ver que sea un cantante exitoso, que sea una persona exitosa. Ella siempre decía que no tome, que no fume, y es que yo hago es que no fumo, no fumo, y siempre fue la idea de mi abuelita, es eso, verme triunfar, a pesar de que la sociedad no tenían buena, diríamos, mirada hacia uno, o no deseaban suerte, porque al ver una persona que empieza de la nada, golpeando piedras, golpeando vidrios, yo a la escuela iba a llevar la mochila más era piedras, fierros, vidrios, que los mismos cuadernos. Entonces, con mi abuelita creo que pasamos todos, seríamos en esa época o etapa de vida, que ya Dios lo llevó, y pues uno hay que aceptar, hay que resignar. Y maestro, ¿y el recuerdo musical que tenga, o sea, más presente con ella fue este momento que me comentó? Claro, sí. Cantando Tunda. Sí, cantando esa canción, 17 años, eso era el himno. Ese era el himno que se sabía estar. De ahí venían otras canciones, que es La Naranja, Nació Verde, y así, temitas que hoy en el tiempo ya nomás se escucha, claro, por acá, ya no es tan, como digo, sonado en el tiempo de antes, porque el tiempo de antes, con un parlante pequeño, con unos candiles que ponían a los costados, y era full baile, pues era el mejor baile. Entonces, son recuerdos que quedan y van a recordar a aquellos que hemos vivido, y otras personas que vivieron y todavía lo siguen esperando escuchar ese tipo de melodías. Maestro, y hemos ya conocido acerca de sus inicios. Y pasando la época adolescente, usted llega a juntarse con otros exponentes musicales de nuestro cantón y a formar una banda. ¿Cómo se llamaba esa banda? O ese grupo. En ese entonces, verán, Sergio Pacheco, ya. Un saludo a Sergio, que no se va a perder este episodio, y también a Ginita, su esposa. Profe. Ellos eran dirigentes, y no me recuerdo bien, pero eran dirigentes, creo que del Club Tallos. Ya. Y el Club Tallos tenía en ese entonces instrumentos, y tenían un grupo. En ese mismo grupo formaba parte mi tío, el Ruperto, formaba parte Eugenio Tunqui. Allá, don Eugenio. Sí, formaba parte también Rommel Calle. Me recuerdo que formaba parte Johnson Vanegas, Remigio Vanegas. Si la memoria no me traiciona, por ahí creo que falta alguien. Entonces ya existía ese grupo del Club Tallos, y también existía Tierra Caliente. Exacto, Tierra Caliente. Pero en el tiempo atrás yo realicé con los carrizos que existen al filo del río, ya, y las quebradas, yo ya me hice un rondador. O sea, digo, ahora yo digo el rondador porque ya sé el nombre, uno se sabe. Pero en ese entonces no sabía qué nombre, pero viendo el dibujo, viendo todo, yo me la hice, corté todo ese asunto, me dibujé. Y unas veces Sergio con Gina, no sé por dónde se enteraron, pero dijo, ve, vamos acá está este muchacho, dice que es hábil, me va llevando Gina. Y entonces, el momento que ya estaban repasando la música, tenían todos los instrumentos, y me dicen, a ver, entona, porque me vieron con una capacidad única, que ya los que mencioné, y un saludo a toditos los que mencioné, que formaban parte del grupo Tallos, a todos los que mencioné. Entonces yo empecé medio nervioso, porque no había todavía ese... Era un grupo folclórico. Medio nervioso.
Y me recuerdo que hubo la inauguración del mercado. Ya. La inauguración del mercado y me van llevando a tocar allá. Oiga, créase, ahí empezamos a hacer música con ese grupo folclórico, donde que duró un tiempo y se fue perdiendo. Algo que sí me da pena y hasta la vez, porque aquí en el cantón existe mucho talento, Ya. mucho talento. Y se perdió ese grupo, no recuerdo por qué, cuál fue el motivo, pero se fue perdiendo, desintegrando cada quien. Entonces yo no me quedé con lo poco que sabía por mi autoeducación, no me quedé ahí. Yo siempre la música era, para mí la música era desayuno, almuerzo y merienda, la música. Encima de que no tenía ni guitarra, no tenía ni piano, no tenía absolutamente nada más que habilidad. No tenía instrumentos. Y yo me tenía que pedir, había personas que no me prestaban el instrumento. Y me acuerdo clarito, a las personas que yo pedía que prestado un instrumento, se negaban a prestarme un instrumento y así sucesivamente. Entonces aparece Tierra Caliente. Pero ya estoy hablando ya después de un buen tiempo. Ya, o sea, se desintegra y Tierra Caliente aparece con usted. Claro, ellos, O sea, aparece para usted. Claro, ellos me invitan a Tierra Caliente, algo así. O sea, ya estaba definido el grupo cuando le hacen la invitación. Sí, ya el grupo Tierra Caliente y, existía. o sea, si no mal recuerdo, ellos son personas mayores para usted, ¿no es cierto? Claro, así es. Claro, estamos hablando de que en el entonces, cuando yo tenía 19 años, 20 años, sería... Claro. Ellos ya estaban... Claro, más o Don menos- Ochoa, me imagino. Claro, que el finadito loco, él ya estaba... Diríamos, si yo unos 19, él estaba más o menos como unos 28 años, más o menos, pongamos así, así. Entonces, tenían su edad y ya su experiencia en el escenario, y para mí era lo mejor, o sea, hasta la vez, mientras si me invitan a algún grupo, yo me voy es para aprender. Siempre, por eso es lo que hablaba de pronto, siempre la humildad es la parte principal y me he ganado el cariño. No entrar a los grupos por sabido, sino por saber, por aprender, por descubrir, por impartir, por eso. Y pasamos mucho tiempo con Tierra Caliente. ¿A dónde nomás llegaron, maestro? Con Tierra Caliente nos hemos ido a la parte de la Suay, la parte de Morona Santiago. No me recuerdo si nos fuimos a la parte de la costa. También nos compramos un pequeño pleito porque grabamos, en ese entonces salió un tema, El Conejito. Ya. Y nosotros le grabamos a nuestro estilo, pues como Su Tierra Caliente. versión. Claro, como Tierra Caliente. Oye, Johnny, pegamos con ese tema. Sonaba en las radios y llegan los conquistadores, contratados a Macas. Y nos llama un comunicador de allá y de la radio de Macas en decir que están los conquistadores por demandar a nosotros. Por haber utilizado el tema y haber plagiado, diríamos, el tema. Entonces, como yo ya en ese tiempo ya estaba ya diríamos grandecito y tenía conocimiento de cuando uno se graba temas que no es de propiedad del grupo o del artista, hay que poner los derechos reservados. Yo hice poner los derechos reservados y nos salvamos de esa. Oh, suerte. Nos salvamos de esa. Oiga, nos salvamos de esa, si no nos alcanzaba para pagar un juicio de esos, porque no hay derecho. Son esas anécdotas que realmente sí. están escondidas por ahí. Entonces, eso nos pasó con Tierra Caliente, véase, pero se tuvo un espacio, como siempre digo, se tuvo la fama con los de Tierra Caliente, quienes eran los principales, el finado Loquito, que en paz descanse, Pepe Calderón, Marcelo Vaca y Lucho Remache. Ellos eran los mentalizadores de Tierra Caliente. De ahí formó parte Patricio Vázquez, Patricio Cando, Byron Tello. También estaba el chico José Junior, hijo de José Calderón. Y por ahí se escapa alguien más, desde el entonces que yo formé parte. Entonces empezamos y por razones de la vida, porque siempre en mi cabeza estaba escalar más, buscar lo que no he guardado y hacer caminos al andar. No soy de las personas que me gusta andar atrás del que ya hizo caminos, sino me gusta hacer caminos al andar. Bueno, le he consultado, esto sí es una pequeña trampa antes del programa, maestro.
tenemos el auspicio de la discoteca La Cucuya y le dije, queremos tomar algo medio fuerte o algo medio suave. Entonces esta vez vamos con algo relajado. Estamos viendo un mojito de limón y maracuyá. Como ustedes pueden ver, esta es la presentación, amigos. Ustedes pueden ir a la discoteca La Cucuya, tus farras a otro nivel. Continuamos, maestro. Gracias, Salud. gracias. Maestro, y cuando usted está en tierra caliente, ¿qué estudios llevaba? Estaba en el colegio, terminando el colegio, de 19 años, ¿no? Si mal no recuerdo, era menos, pero más o menos sí, estaba estudiando. La idea mía siempre fue, véase, metido en la cabeza música. Créase que a mí no me llamaba la atención estudiar otra carrera que no sea música. Pero lamentablemente acá en nuestra provincia no existía y no existe hasta la vez, diríamos, el apoyo total del rescate, del fomento, de dar ese pulso, ese valor al arte, a la cultura y a la música. Yo estaba estudiando en ese entonces en el colegio, pero con las miras de que yo tengo que culminar el colegio, como de lugar, como decía, culminar el colegio y seguir preparándome, porque no era la idea quedarme, y así fue, quedarme sentado en un solo espacio, porque la persona que queda sentada, siempre manejo esa frase, la persona que queda sentada esperando es porque no quiere prosperar. Entonces yo soy de esas personas desde que muy pequeño. Decía, tengo que avanzar allá, tengo que hacer esto, tengo que lograr eso, pero no sé cómo voy a lograr, a pesar de que decían, ¿cómo vas a hacer si no tienes plata? ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a ser músico si no tienes plata? Son pobres. O sea, me decían de todo. Y toda esa humillación que a uno le daban, el regalo que le daban, para completar, nosotros no teníamos, yo no tenía Navidad. Llegaba Santa Claus a entregar regalos, pero se equivocaban de casa y uno esperando. Por eso es decir, ellos juegan con los sentimientos de los niños y no llegaba la profesora de la escuela, decían, oiga, escriba la cartita a Santa Claus. O sea, todo fue una triste realidad al cual se vive. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo vas a hacer si para ser músico necesitas plata? Para comprar instrumentos necesita plata. Si ustedes son pobres, no tienen ni qué comer, no tienen ni qué esto. O sea, era bastante duro. Pero así también yo encontraba amigos que vivían en otro mundo al cual no lo viví, gracias a Dios, y pido a Dios que me proteja mucho. Ellos me decían, no hagas esto, no tomarás, no consumirás, no fumarás tú. O sea, así como había tanta gente mala, también encontraba entre los malos, encontraba algo de bueno. Por eso sé decir, en la sociedad no todo es malo, ni todo es bueno. En algo de bueno también hay algo de malo, y en todo lo malo también hay algo de bueno. Entonces hay que saber vivir, hay que saber enfrentar la vida. Y eso ha hecho que uno vaya echando pasos firmes, primeramente construyendo amor propio para poder ir escalando. Maestro, usted sale del colegio y ¿cuál fue el primer paso hablando de manera profesional, o mejor dicho, para escalar en estos estudios musicales? ¿Qué hizo? O sea, ya se planteó eso de que voy a lograrlo y el dinero no va a ser un impedimento. Sí, y buenísimo, Johnny. Eso es la verdad, y eso fue así, de que yo decía, para mí no va a ser obstáculo de no tener plata, porque yo tengo creatividad, tengo habilidad, tengo visión, decía, de lo que ellos no tienen. Eso me metí en la cabeza. Tomé fuerza y siempre pedí a Dios, con lágrimas en los ojos pedí a Dios y buscaba ver a lo más profundo para ver dónde puedo yo encontrar de lo que yo posiblemente no dejé guardando para yo buscar. Y eso me ha dado fuerzas. ¿Para qué y por qué? Me ha dado fuerzas. Todo lo que se tenía y se conseguía en casa tratábamos de aprovechar y no desperdiciar, porque en realidad la vida nuestra fue tan hermosa, no me arrepiento, yo soy orgulloso. Y como decía alguien, para ser músico, ser cantante, hay que ser guapo. Decía, hay que ser guapo, claro, guapísimo, pero por dentro,
La belleza sirve lo que está por dentro. Y yo me creí, y me creí mucho, porque lo llevo una belleza artística, cultural, única, interna. Eso me hace que yo sea seguro de todo, de lo que digo, de lo que camino, y primero Dios, como digo. Siempre puse a Dios en mis proyectos, en mis planes, en mi vida. Le pido perdón y le pedía perdón todos los días a Dios por cada cosita o palabra que hacía o decía. Y eso me daba la fortaleza y me daba la seguridad, como quien decía, a ver, mi papá Dios, como quien decía, mira, por acá ándate. Me pegué el brinco a Macas, a la Casa de la Cultura. Ya, a tocar puertas. Claro, a decir, bueno, si como yo escuchaba Casa de la Cultura, y yo decía, puta, esa es Casa de la Cultura. ¿Cómo suena? Es obvio como suena. Yo me hacía la idea que ahí estaba, pero llenito de instrumentos, estaba todo, o sea, Casa de la Cultura. Y en ese entonces el licenciado Roberto Cueva, a quien le mando un saludo si es que ve este evento, él, una muy buena persona, estaba de presidente de la Casa de la Cultura y apoyó ahí, dictando unos cursos, unas clases de canto de nivel profesional. Y eso me ha servido ¿para qué? Para codearme con otros cantantes de la provincia. Porque en mi mente está, mientras si uno se aprende o se estudia o se prepara, es para ser mejor, pero y aún más humilde. Eso te va a llevar al éxito, porque si tú te preparas, por más que llegues a tener títulos y que tengas lo que tengas, si no eres humilde, no te sirve de nada. Así ese es el capítulo y la última tonada que se puede pegar, no sirve. Entonces, en ese trayecto de ese curso, me preparé, estudiando lo que es solfeo, técnica, historia musical, y participo de un festival de música latinoamericana en el Salón Azul de La Voz de Lupano. Llegando a ganar el festival ahí, digo ser muchacho, no tener la cabeza ubicada en su lugar, sabía decir, gané. Para mí era pero lo mejor de la vida, porque la radio Voz de Lupano en ese entonces tenía, y hasta la vez tiene, era el mejor estudio de grabación, sus equipos de última tecnología. Gané el festival y gané una grabación, se ganó una capacitación, algo así recuerdo, que al tercer día yo era ya en el periódico. Sí, aquí en Méndez era en el comercio Mercurio, más o menos, era vendiendo el periódico. Y ahí mi imagen estaba. Cuando a mí mi abuelita me decía, me acuerdo clarito, decía, mijo, cuídate que te tomen fotos porque te van a hacer daño. Decía, la gente envidiosa. Yo decía, no, abuelita, tranquila, es que Dios me va a proteger. Yo decía, eso tenía ella preocupación, porque la envidia existía, desactualizada y existe actualizada. De acuerdo al tiempo que va, la envidia, la maldad, el egoísmo, todas esas cosas. Pero bueno, primero Dios, como se decir, en las manos de Dios todo va. Y a razón de eso, que gané el festival, salí en la prensa, los muchachos que vendían el periódico decía, él es, y me hice famoso. Para mí era ser famoso, claro. salir de un medio. O sea, estamos hablando que el periódico ahí tenía un impacto tremendo, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es lo que digo, para mí fue muy, muy emocionante, porque yo lo que pedía a Dios se iba cumpliendo cada paso. Le eché a la fundita de basura, lo eché así, en una fundita, si de repente hay problemitas hay que ponerle en esa funda. Yo lo eché todos los problemitas, todo lo que me deseaban, lo malo que decían que voy a hacer, lo puse en esa fundita. Y cuando yo me iba de viaje, esa funda la agarré y lo boté en un puente. Ahí lo dije, que se vaya todo, porque eso a mí no me interesa, lo que me interesa es acá. Entonces fue una motivación bastante grande, y yo salir en la prensa de ganar ese festival, y decían el flaco. Claro, pero en ese entonces no todo pues fue música, no todo fue color de rosas, como dice, porque para ir escalando en el tema de música, en el tema artístico, el tema cultural, yo trabajaba en todo. He trabajado en construcción, he trabajado de chofer, he trabajado cargando piedras, cargando arena, he trabajado de todo. Maestro, ¿y cómo hace uno para no desviarse? Porque cuando, vamos a poner un ejemplo de una persona X, tiene el sueño de ser músico y trabaja en la gasolinera, coge su primer sueldo, su segundo, y a veces uno se conforma. ¿Cómo hace para no perder esa meta?
Para no desviarse por el sueldo actual que uno está cogiendo. Primeramente seguridad en uno. La persona tiene que estar segura de sí mismo, o sea, construir amor propio. Ya. Porque cuando uno sabe lo que le gusta, hablemos que está diciendo la música, le gusta, tiene pasión por la música, está bañando, está silbando afinado, cantando todo el afinado, tiempo mientras ayuda a lavar los platos, está en esa actividad. Todo el tiempo el sueño. Y para uno poder sobresalir en este campo que es tan, diríamos, delicado para nosotros, hablo en ese término, es una carrera llena de envidia, que todos piensan que es de cantar nomás, es cuestión de entonar por entonar. No. Esa es esta carrera más complicada que puede existir. Entonces, si la persona quiere coger ese camino de la música, pero tiene que apoyarse en otro trabajo también, pues, porque tienes que trabajar en una actividad donde que te genere un recurso económico para puedas sostener. Pero si no tienes construido amor propio en sí mismo, lo que te hace a ti sentirte seguro que cuánto vales, cuánto Dios está apoyándote, motivando, porque imagínate que, como yo sé decir, no te falta nada, lo único que te falta es abrir los ojos bien y abrazarte tú mismo y encontrarte contigo. Eso hace para que no pierda el rumbo, porque si no estás seguro de sí mismo, créese que Dios puede coger y darte, decir, mira, aquí está, esto vas a ser tú. Y punto. Si no estás puede contigo llegar, mismo, hablando en buen sentido, pero puede llegar una mujer que tal vez, no hablando de que venga a cambiar el sueño, pero que genere una nueva ilusión, ¿no? Es obvio, claro. Puede venir otro trabajo. Claro, va con todo. O sea, el momento de que tú te pongas a trabajar en otra actividad que no tiene nada que ver con la música, y si es que no estás preparado tú emocionalmente, psicológicamente, vuelvo y repito, pues voy a ser como disco rayado, o sea, uno hay que tener amor propio hacia uno. Si no tienes eso, mínima palabra te van a doblegar, te van a echar al piso. O sea, es duro, a mí me han dicho de todo. A mí, Johnny me han dicho de todo, solamente me ha faltado que me digan de qué voy a morir y cuándo. O sea, a mí me han dicho de todo, o sea, yo he llorado, me han humillado, pero jamás me han visto a mí derrumbarme. Siempre, por eso yo digo, siempre de las manos de Dios, primero Dios. Nunca le di el gusto a esas personas de verme como decían, que borracho, que drogado, que fumón, que hacer ladrón, me han dicho de todo, o sea, de todo. Sí. Entonces, si tú no tienes esa seguridad de ti mismo, de ley, pues te va a derrumbar, sea un amigo, una amiga, te va a derrumbar cualquier persona, si es que de la casa mismo no tienes el apoyo. Imagínate, si de la casa no tienes el apoyo donde que te diga, mi hijo, vaya, ¿sabes qué? O alguien que sea cercano, que ha llegado a la familia, que diga, ¿sabes qué, mi hijo? Dale, tú puedes, yo creo en ti, confío en ti, dale, tú puedes. No, eso es difícil encontrar. Muy porque la agarra y de uno dice, ¿qué estás vos? ¿Qué estás loco? ¿Qué quieres ser borracho como tal? A mí me comparaban con bueno, antes, y me imagino hasta ahora, algunas personas, artista sinónimo de fiesta, ¿no? Fiesta sinónimo de borrachera. Sí. Maestro, y cuando usted, retrocediendo un poquito, va a estas clases de canto, por así decirlo, ¿cómo ha estado su nivel musical con el que usted iba repasando solito, por así decirlo? Sí, muy bueno, sí, yo repasaba solo. ¿Qué le dijeron? ¿Estaba bien? El momento que empezaron ya con las clases, con las técnicas de canto, ya empezar a producir la voz, no, dijeron, wow, tienes buen oído. O sea, me felicitaron y dando gracias a Dios que esas felicitaciones, Johnny, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque con la bendición de Dios, uno se ha tratado de aprender del menos pensado, se aprende mucho, aprende mucho. Entonces siempre me ha dicho, wow, muy bien, flaco, porque siempre flaco me decía, flaco, y así sea gordo voy a ser flaco. Siempre flaco, decía, muy bien, flaco, tienes buen oído, wow, tienes un buen oído, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo hiciste? Y yo les decía a ellos, pues, porque la pregunta era, ¿no? ¿De dónde vienes? De Méndez. Yo decía, bueno, ¿y dónde queda allá? ¿O qué hay allá? O sea, era la pregunta. Yo no, lo que pasa es que yo me cogía los cassettes de mi tío. Wow, intentaba replicar. Claro, me robaba un rato el 3 en 1 que tenía. Yo hacía cosas, me robaba, y así le contaba al profesor, decía, yo me robaba el 3 en 1 de mi tío y un cassette, los cassettes que tenía adorando él, de las músicas.
yo me aprendía las canciones colombianas, porque iba de todo un poco, de todo un poco. Y para escucharme, hoy lo sacrificaba un cassette de mi tío. Lo sacrificaba, lo agarraba, play, y grababa y yo cantaba para escucharme. No me gustaba y volvía, lo remataba esa cinta ahí. Entonces yo le contaba al profesor así, dijo, muy bien, tú vas a llegar lejos, me decía. Y con esa motivación de él, seguía, no me quedaba sentado, no me quedaba contento con lo poco que iba adquiriendo. Maestro, gana el concurso y el siguiente paso, hablando musicalmente. Me fui a Ambato. 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 ¿Qué hay en Ambato? Al conservatorio de las claves. Conservatorio. Las claves, Ambato. ¿Y cómo es el conservatorio para las personas, bueno, como yo que no saben, tiene algún costo, el Claro. becado? Sí, sí, claro, tiene costo. Es obvio, hay que pagar. Hablemos ahorita un ejemplo. Si entra a estudiar. ¿En qué tiempo era sucres? Claro. ¿O ya dólares? Sucres, sí, sucres. No voy a pensar que tampoco estamos hablando de la época de la piedra. En sucres. Estaba en el 97, me imagino. Más atrás. 94, 90. Sí, más o menos 90, 92 por ahí más. Entonces 92 por ahí más o menos. Entonces, bueno, si por ahí me estoy errando algo, me van a disculpar, pero bueno, es un diálogo. Y al llegar allá es un costo que hay que pagar por inscripción, por matrícula, pensiones, vivienda. Yo me apoyaba trabajando allá de oficial de los urbanos. Porque yo me apoyaba en todo. Primero, ¿y cómo investigó que había ahí el conservatorio? De la misma Casa de la Cultura. De la misma Casa de la Cultura. Dijo, no, tú tienes un talento, tú, así que anda, aprovecha, no te quedes aquí. Y quien motivaba, quien impulsaba era Sergio, era Jenna, ellos decían, no, chuta, este muchacho tiene un talento, pero increíble. Entonces decían, o sea, yo me preguntaba, decía, wow, o sea, qué tan lindo entono, tan lindo canto, esa era la pregunta, ¿no? Y eso me ha hecho que yo me pierda, o sea, desaparezca de Méndez, me vaya por otro lado, empiece a preparar. Y ahí en ese entonces me empezaron ya a impartir las clases técnicamente, porque uno se mencionaba una guitarra y más de decir eso es guitarra y no sabía qué más, no sabía para nada más. Entonces, y yo ya entonaba, yo qué sé, un órgano eléctrico, ya entonaba unos timbales, percusión, entonaba. Entonces el maestro de ahí, él tenía un aprecio hacia mí, que yo a la cuenta dormía con los instrumentos, porque la época de que me fui a aprovechar estudiando no fue una carrera completa o años completos, no, pero yo sí aproveché al máximo, que más pasaba con los instrumentos que dormir. Y el mismo Señor decía, no, trabaja, dale, porque tú tienes que aprender. Y yo ya era con el piano, solo era prestado porque todos los compañeros tenían instrumentos de buena marca. En los cumpleaños los papás le iban a dar una guitarra, dependiendo de lo que se estudiando. Es que el conservatorio, usando otra vez la palabra, es sinónimo de gente de alto nivel, ¿no? Claro, o sea, y ahí ya entra ya a estudiar. Sí, ya entra a estudiar las personas que verdaderamente tenían las posibilidades económicas para todo mismo, para sustentar los estudios y lo que es también las herramientas, o es decir, instrumentos. No era así de sencillo. Entonces, para todo, el maestro tenía un estudio de grabación, tenía una orquesta y tenían a los hijos que estudiaban y formaban parte. Entonces yo aprovechaba. Yo con la humildad, con la disciplina, con todo lo que me caracterizo ser, con unos valores que me ha enseñado mi finada abuelita, con quien me ha educado mi madre y mi finada abuelita. Entonces yo lo ponía en práctica para ganarme un bocado de comida, como decía. Eso decía mi abuelita, tienes que ser comedido para poder ganarte un bocado de comida. Tienes que ser muy comedido para que tú puedas no quedarte ahí, sino que sigas avanzando. Y así yo actuaba, porque me gané el cariño de los hijos del director, de la orquesta, del conservatorio. Y así fue la vida. Culminó el tiempo cuando yo quería. Pues el sueño mío era terminar de estudiar y tener mi orquesta, tener mi estudio, tener mi grupo. O sea, todo fue... Yo ya estaba dibujando todo, cómo iba a ser, qué iba a ser. Pero siempre era acompañado de lágrimas. Eso fue. Durísimo, solito, maestro. Sí. Solito. Solo, sí, la verdad solo, porque un tiempo ya no sabía en dónde estaba, si estaba vivo, estaba muerto, porque yo me rebuscaba, yo me perdí, pero siempre fue la idea de hacer bien las cosas. Maestro, y bueno, hablando ya de temas más personales, uno tiene que llegar, y hablando también en mi caso, y siempre hemos conversado y que se asemejan por ahí nuestras historias,
pero uno tiene que llegar a una madurez grande y solito en una introspección para decir, ok, ya pasó, no crecí lamentablemente con mi papi, pero no por eso voy a decaer, no por eso voy a hacerme víctima de la vida, ¿no? Y usted es un claro ejemplo de esa lucha. Bueno, sí, Johnny, es interesante, es muy interesante, vea, Johnny. Yo le aprecio mucho y sobre todo, como acaba de decir, si alguien dice que fracasó por no tener un papá o vivir con el papá, Es una excusa, ¿no? es una excusa. Sí. O sea, que Dios me perdone y Él es el que me bendice cada día, nos bendice cada día. Esa es una excusa, o ese es un tema que utilizan para llamar la atención y provocarle lástima o pena. La persona elige quién ser, qué hacer, a dónde ir, cómo llegar la persona. Entonces, en ese entonces sí, yo soy de que al cual a mi padre yo le aprecio mucho. Claro. Le llegué a conocer cuando tenía 43 años. Como Le llegué a conocer, él vino estamos a hablando conocer. como la historia de Facundo Cabral, nomás que en el concierto, como tuvo 44 años, me parece que le conoce al papá. ¿Y cómo fue usted? Por ejemplo, le cuento a los amigos también que nos están viendo, Facundo Cabral decía que la mamá le había dicho que cuando conozca al papá, que recuerde que es la persona que ella más amó, a la que más amará por siempre, y que por favor le perdone por haberles dejado cuando eran niños. Y dice él que, o sea, él decía que ojalá nunca le encuentre, pero cuando le encontró, le perdonó y se despojó de una carga que él tenía en el corazón. ¿Cómo fue en cambio para usted este proceso? O sea, ¿fue duro? ¿Qué le dijo? En todo caso, esto fue sorpresa, que yo la verdad ni siquiera tenía en mente. O sea, ¿usted nunca tuvo esa curiosidad de buscar? No, la verdad no. No. O sea, no. O sea, la verdad, no puedo decir cosas que no. Y no es malo tampoco. No. Quien fue a buscar o a conocer fue mi hermana, pero yo decir que sí, ir a buscar, que Dios me perdone, no. Pero sí tenía uso, tenía conocimiento, que él vivía por ese sector y bueno, yo decía eso, es algún momento en la vida, si quiere que es tan pequeño en el mundo. Claro. Él llegó, formaron parte algunas personas, no solamente es una, fue muchas personas ahí que formaron como parte de la complicidad. Yeah. Pero él ha pensado ver a un hijo acabado, envejecido. Y llega usted bien para... Ha pensado ver, o sea, totalmente en otro ambiente. Pero con la bendición de Dios, él cuando ha visto en las redes sociales, ha dicho, no, él no es mi hijo, él es mi nieto. Claro, viendo a mí en las redes sociales. Wow. Porque yo soy el primero de los 5. Él tiene 3 hijos en el otro compromiso y nosotros somos 2 acá. Yo soy el primero. Entonces, él no creía de que yo soy el hijo, sino él pensaba que yo soy el nieto. Pero la sorpresa es, pues, cuando uno se agarra de las manos de Dios, se encomienda en Dios, las cosas se viven de maravilla, se viven de lo mejor, y cuando uno se vive una vida propia, cuando el ser humano vive la vida propia, no envejece, así de bonito. Ya después les diré cómo. Ya, sí, La maestro. próxima me dirán cómo. No se envejece. Entonces llegó a mi casa, le di la bienvenida, me pidió perdón. Él llegó a su casa. Sí, a mi casa llegó, sí. Acá. Sí, acá, sí, a mi domicilio llegó. A mi casa, sí. Ahí se prestaron mucha gente para poder el reencuentro. hacer llegar, sí. Él llegó a mi casa, me pidió perdón, lo perdoné. El mejor regalo fue para mis hijos. Tener su abuelito. Pucha, ellos querían conocer, lo conocieron. Y la vida se mucho, o sea, los niños no se dan cuenta, ¿no? de la historia muchas veces. Claro, así es. Entonces, con todo eso, pues Dios me ha bendecido con vida, con salud, y pido a Dios que me siga dando vida, que me siga dando salud a todas las personas, a todos, para poder seguir disfrutando de la vida, de los espacios, de las oportunidades. Decir que posiblemente uno se cerró a algo o se puso en una parte de cohibición de algo, no. En todo caso, iba a perdonarle, de que él acepte de ver al hijo, que no
estaba preparado él para ver lo que él se imaginaba. ¿Por qué? Porque él contaba a mis hermanos, decía que justo mi papá decía, no, él es mi nieto, mi hijito, a estar acabado, envejecido. Mírate tú, mi hijo, ¿cómo estás? Dice que le decía a mis otros hermanos, mírate tú, ¿cómo estás? ¿Cómo puede ser él mi hijo? Mi hijo, él dice que pasa de trailero y así un montón de cosas. Pero cabe sorpresa cuando él me ve, me decía que se siente tan orgulloso y hasta la vez de verme el hijo que soy, porque él, de acuerdo a lo que pasaban las informaciones, él pensaba que yo estaba en otro mundo, del mundo que no estamos tratando ahora. Él pensó que estaba en el mundo perdido, en la vida bohemia, en un planeta totalmente extraño, pero con la bendición de Dios, no. Aquí me pudo ver y como me pudo abrazar, nos abrazamos, nos perdonamos y como le dije, no, la vida continúa. No tienes por qué, le dije, romperte la cabeza con querer hacer algo de lo que debías haber hecho hace rato, no. Si a Dios no le interesa lo que hicimos o vivimos, sino le interesa lo que vamos a hacer de aquí en adelante, pero que hagamos mejor. Eso fue la vida. Excelente reflexión, amigos, y me imagino que ustedes están detrás de esta pantalla igual de atentos como yo. Estoy muy agradecido, maestro, de tenerle aquí. Y maestro, antes de pasar al siguiente tema, a los jóvenes que nos están viendo, no le tomen como una hablada que les damos, ¿no? Sino más bien que vamos, no dependan de otras personas. Ustedes tienen la posibilidad de salir adelante. Y justamente voy a tocar un tema, maestro. Hace un mes, justo en el anterior episodio tocaba que empezamos de cero con Evelyn. Hace un mes yo le comentaba, maestro, ¿sabe qué? Estoy pensando en empezar de cero, voy a renunciar a mi trabajo. Y yo junto a usted decía, a ver, tengo calculado esto, y de aquí, y no, si salgo, no salgo ya ahora. Y usted me decía, primero Dios, ¿no? Y ya estamos cerrando el mes. Y primerito de los 3 proyectos que le comenté, ninguno salió. Menos mundos. Estamos todo bien, muchas gracias igualmente a nuestros auspiciantes. Pero usted me decía, tranquilo, Dios va primero y que pase lo que tenga que pasar. Sí. Y yo me puse en manos de Dios y todo está saliendo bien, maestro. La verdad es que quiero también agradecerle por darme esa tranquilidad y en esos momentos en donde más lo necesitaba. Maestro, seguimos. Usted sale del conservatorio, no terminó. No. ¿Debido a qué? ¿Al tema económico? Debido al tema económico, claro. Al tema económico, porque si no existía el dinero, no se podía continuar. Pero maestro, ya llegó así un punto límite que ya no había cómo. No había cómo. Por más que pedía apoyo, por más que golpeaba puertas, era difícil, porque en ese entonces, y hasta la actualidad diríamos, porque en ese entonces nadie confiaba o apostaba en un joven, diríamos, apasionado, soñador en el mundo del arte, de la cultura, de la música. Porque decían, no, pues, o sea, los músicos mueren del hambre. Se decían, los músicos mueren del hambre. ¿Qué te pasa? O sea, no, tienes que tú estudiar, tienes que prepararte, tienes que todo. Entonces yo decía, no, yo siempre fui constante, seguro de mí mismo, muy, diríamos, exigente conmigo, porque decía, no, o sea, yo no les voy a dar el gusto de que me vean a mí que yo me muera del hambre, ¿sí? Entonces, yo tuve que agradecer hasta donde que estaba apoyado y motivado para yo poder estar en el conservatorio y retirarme y empezar vuelta a poner en práctica lo aprendido. Empecé ya a trabajar con grupos musicales, con orquestas, y desde ese entonces se trabajó con el Nuevo Milenio, en la orquesta Nuevo Milenio trabajamos, apostamos mucho por la situación de la música. Vuelvo y repito, en mi pensamiento, en mi visión estaba llegar lejos, y con la bendición de Dios yo vivo muy agradecido. Lo he logrado conseguir y lo sigo luchando. Entonces en ese proceso pues tenía que ya pues ponerme en un propósito
de tener que emprender, trabajar, porque si uno se quiere salir adelante, hay que trabajar. Regresa acá ya. Regreso, entro a trabajar en el municipio. Ya, como... Entro a trabajar como instructor de música. Ah, ya. Sí, Ya. como profesor de música. Ya, primera vez. Sí, en ese entonces, chuta, aquí hay bastantes, diríamos, ciudadanos que no son tan jóvenes que diríamos, que fueron alumnos de mí. Tal vez alguno que se acuerde, maestro. Estamos, por ejemplo, de Omar Vaca. Ya, Omar. Omar Vaca, Juni Mejía, Rudy Crespo. Ya, primera generación. Sí. También me recuerdo de Gabriel López. Ah, ya, don Gabriel. Claro, estaba Gabriel López. Tengo una foto, sí. Hay muchos participantes donde que era como digo, muy novedoso en ese entonces. Pero no me quedé yo acá vuelta, yo renuncié porque así mismo no encajaban ciertas cosas. O sea, no compatía las ideas. No había ese impulso que se necesita para el talento local, porque... O sea, y hablamos, maestro, justo tocando el tema de renuncias como algo fácil, ¿no? Pero realmente, o sea, también tiene su tema complicado, porque es otra vez de cero. ¿Cómo fue? ¿Usted sale de ahí y ya había algo? No. Yo siempre yo renunciaba a lo que no me podía dar lo que necesitaba yo conseguir. Yo renunciaba y no tenía nada, es decir, no es que yo dejaba ese trabajo y el otro trabajo ya me estaba esperando, no. Lo que me esperaban eran las aspiraciones, los sueños, las ganas, la voluntad, esa energía, la seguridad, eso me esperaba. Yo renuncié y me empecé a buscar vuelta, y yo empecé a buscar y empecé a trabajar vuelta de chofer, así ganándome la vida, empecé a trabajar de chofer. Y en ese entonces ya me iba a recorrer por otras ciudades, a ver si es que al menos, yo que sé, de limpiador de instrumentos, alguna cosa para ganarme yo la confianza de esos grupos, para yo entrar y demostrar, porque yo jamás entraba diciendo yo soy esto, yo sé esto, y hasta la vez, claro, la gente que han compartido conmigo hasta el día de hoy, no, jamás ese yo soy, yo tengo, no, eso no va conmigo, porque lo que uno es sirve para uno, y lo que uno se ha aprendido, debes demostrarle, impartiendo a los demás. Porque eso de decir yo soy, eso no ayuda, eso es como que, yo lo veo desde ese punto, es humillante ante los demás. Entonces siempre renuncié. Trabajaba en construcción, me iba a trabajar en el jornalero, en construcción, batiendo lodo. ¿Y ya había contratos para que cante o todavía no, en esa época? No, o sea, la verdad no. O sea, en ese entonces cantaba así, pero gratis. Como yo siempre sé decir hasta el día de hoy. El artista mientras colabore vale bastante. Pucha, es un precio pero enorme cuando canta gratis. Pero cuando ya el artista pone precio ya no vale nada. En ese entonces como que salía cierta la mentira, porque decía, mira, el artista se muere del hambre y yo quería cantar, chuta, ya era en dólares, pagaba $20. Y yo me puse a grabar un CD, no me olvido, me puse a grabar un CD. Tengo mis letras, tengo un montón de letras. Y en ese entonces Mayra Hurtado, Mayrita Hurtado, pues un saludo. Ella estaba de reina del cantón. Y ella me empezó a apoyar, a buscar, o sea, apoyo, auspicio para yo grabar en mis músicas. Créese que no apostaban. No apostaban por el arte, por la creatividad, por la visión. No apostaban. Y por ahí unas 2, 3 personas apoyaron con algo y con alguien apoyó con algo representativo que era muy bueno. Y ella como reinita apoyaba. Pero no se cumplió, no se pudo cumplir ese sueño. Pero seguía caminando. Seguía trabajando en lo que venga. Todo trabajo es digno. Como dice don Ramón, que usa decir la frase, todo trabajo es bueno. No, todo trabajo no es malo, que lo malo es trabajar. Sí. Algo así es una frase. Sí. Hay una frase. Entonces, para que quiere salir adelante, no hay obstáculos. Uno mismo se pone las trampas, los obstáculos, los miedos, el temor, como quieramos entender, uno se pone, nadie nos pone. Entonces, con ese proceso
Yo trabajaba en construcción y seguía preparándome, autoeducando, formando parte de capacitaciones. Donde existía que alguien llegaba a dar capacitación, allá me iba. Tema musical. Sí, tema musical era tema musical. Si no era canto, era instrumento. Si no era instrumento, era animación. Pero temas que tengan que ver en el círculo musical, en el ámbito artístico, cultural. Me fui a capacitar y vuelta regresé. Y vuelta me pusieron en el municipio. Vuelta, otra administración. Otro periodo, sí. Otro periodo. Y en ese periodo igual como ya se andaba con tierra caliente, todo antes, y se recorría por algunos lugares, bueno, más era gratis que nada de haber cobrado los contratos. Es decir, nada de haber cobrado, pero siempre la idea era mía, es prepararme, estudiar bien, ya profesionalmente, subir al escenario, porque decía yo, de esto tengo que vivir, de esto tengo que construir. Y vuelta, renuncié. Ya, las mismas razones. Claro, las mismas razones por el mismo... Que no, o sea, en mi cabeza no entran cosas que no va la cultura, mi estimado Johnny, la cultura es la parte principal del respeto. La cultura está abarcada todo, respeto, humildad, sinceridad, lealtad ante uno y ante los demás. Renuncié y vuelta seguía. Y como mi finada abuelita también me andaba a llevar lavando oro, a estar buscando lo que no se ha guardado, así levantando las piedras, me iba a trabajar en lo que venga, pero el asunto siempre era yo cumplir mi objetivo, cumplir mi sueño, y todas las palabras que decían yo las tenía guardado. Y en esa época seguía trabajando en cualquier actividad que se me venga, sea, vuelvo y repito, sea de chofer, sea de ayudante de albañil, entré también ayudante de mecánica, también entré ayudante de cocina, de todo un poco. Wow. También hice un curso de ebanistería, para hacer muebles. Me fui a Cuenca. Trabajé en Cuenca. Y arriesgándose bastante, o sea, porque usted que es guitarrista, los dedos podían irse, ¿no? Sí, gracias a Dios. Como digo, todo es puesto en las manos de Dios. Había algunos compañeros decían, a los papás decían que no puedes trabajar en otra actividad porque si no tus manos se hacen duras, no puedes. No. Yo no encontraba en ningún momento, yo decía, yo tengo que cumplir, en ningún momento se hicieron duros los dedos, nada. Entonces, a razón de todo eso, trabajé en Cuenca, en el parque industrial, haciendo muebles, trabajé. De ahí, vuelta, cumpliendo ciertos recursos, vuelta, me movía para acá, porque tenía yo que seguir avanzando, tenía que seguir así sea apoyando en mi casa, viendo cómo estaba mi casa. Y dando vueltas, pues, aunque sea causando dolores de cabeza en casa con la bulla y con todo. Vuelta me ponen en el municipio, me dieron la oportunidad, gracias, pues yo les agradezco de todo corazón. Vuelta me dieron la oportunidad en el municipio. Y en ese entonces, en la época del don Lauro Mejía, alcalde, apoyó en un proyecto, el cual creamos el espacio para la actividad musical y también nos apoyó con instrumentos. Una suma cantidad muy importante. Se compró instrumentos de marca, se formó un grupo, muy buenos talentos, y nos dimos mano a mano con el grupo Los Garles de Quito, en Macas, en las fiestas de la Casa de la Cultura. Un talento muy emocionante, lindísimo, que para mí era el mejor regalo de ver a los muchachos, diríamos, y no tan muchachos, que aprendieron, que le daban batalla, le salieron, era el requinto, era guitarra, timbales, era güiro, en el canto, en la voz, era un grupo muy bueno. Pero lamentablemente, vuelta, renuncié. Y renuncié y se acabó. Instrumentos, se acabó el grupo y se acabó y quedó para la historia. Y así fue siempre mi vida, mi camino, porque como que tenía yo pendiente algo, no funcionaba, estar acá presionado. O sea, no se iba a dejar de su línea que tenía desviar, ¿no? No. O sea, siempre era la música, pero cualquier otra actividad, trabajando. Y en el aspecto de que se iba a hacer música, decía, toma un traguito para que afines la voz. No, gracias, tranquilo. Sí. O sea, me cogían a mí como que de bajado, de subida, como que me querían hacer convencer que tomar un trago afina la voz. Dije, no, tranquilo, gracias, muy amable, no. En un tabaquito, no, gracias, no. Entonces yo demostraba y pedía a Dios para demostrar a la gente que no es como ellos decían o como ellos pensaban,
Siempre fue la música diríamos en segunda fila, en primera fila estaba Dios. Primero Dios. De ahí está el ámbito cultural, el ámbito de la música. Empecé yo vuelta a hacer cursos de lo que es de música mismo, de lo que es de sonorización. Empecé a estudiar producción musical. Empecé lo que es la animación. La producción. Empecé lo que es la locución o animación. Ya me ofrecían para trabajar en la radio, porque decía, tiene usted una buena voz y una voz de locutor y cuánta cosa por aquí, pero no me convencían. No me convencían porque lo mío era la música. Claro. Era la música, era la composición, era porque si yo me enojaba y cogía la guitarra y entonaba algo y me disipaba, me relajaba. Y más no es que yo solamente me desestresaba, sino ya llegaba a algunos corazones donde que respiraban con libertad, porque todo ser humano vivimos en un mundo de conflictos, propios o ajenos, pero vivimos en un mundo de conflictos. A razón de eso, como ya renuncié. 3 veces ya. Claro, entré yo al Colegio Italia a dar clases. Oh, Claro. Estamos Entré parecidos. a dar clases allá en el Colegio Italia porque el tema de música, y yo decía no, y la idea mía era impartir clases en el colegio para que pueda que en ese colegio existan coros, existan grupos, para que el estudio sea mejor. O sea, siempre fue la idea mía, siempre fue la idea, el sueño mío. Cuando yo estaba en el Colegio Italia, impartiendo clases, me sale la invitación a Estados Unidos. Entonces, y ahí dije, no, pues ahora sí parece que voy a ser internacional. Me fui a Estados Unidos. O sea, a cantar. A cantar en Estados Unidos. Sí, allá me fui. Entonces allá me condecoraron en la isla de Teritao, me dieron una camiseta, me dieron un presente. Wow. Era algo bonito, pero usted sabe que ir la primera vez también, espantado, un ambiente ajeno. Diferente, todo. Pero fue algo muy bonito. Me fui para allá, siempre no ha sido la idea, o sea, quedarme o truncar mis aspiraciones o mis sueños. No ha sido. Siempre ha sido aprovechar. Estando allá yo aproveché al máximo, estudiando lo que es producción musical, al máximo, conociendo estudios, pero muy grandes. Y yo decía, necesito tener una parte de esa consola, un pedacito nomás necesito tener para mí. Y así en ese espacio me la regresé, como digo, yo me la regresé a seguir. Cuando me regreso de allá, me puse a la academia. La Academia Edgar Ortiz. Sí, Academia Musical Ortiz. Estamos viendo a Gerardo Nantip. La verdad, yo tengo un cariño grande por Sonero del Oriente. Cuando yo tenía Edsa Méndez, todas las canciones que yo ocupaba para animar el video eran de Sonero, que es de Panía. Panía, sí. Muy bien. Maestro, ¿qué pasa con Sonero del Oriente? Bueno, este joven sonero llega una vez llega a mi academia, a mi estudio. Y bueno, él fanático número 1. Claro, él el maestro. Por eso yo le digo, porque él me decía, en cada canción por aquí ya va a sonar, ¿no? Ajá. Maestro, muchas gracias. Entonces él llega y dice, ¿sabe qué? Mi nombre se presentó. Soy fanático de usted y como tengo grabado unas canciones, bailaban por todo lado. Aquí en Méndez vendían los CDs míos. Cuando lancé mi primera producción, vendían y nadie sabía que era yo. Ya, sí. ¿Cómo era la canción? La Chismosa. La Chismosa, hay una chismosa muy buena, la canción. Entonces, él disfrutaba de esas canciones. Y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero ser cantante como usted, me dijo. Wow. Digo, chévere, pues ahora canta, le dije, o sea, canta, ¿no? Pero él me veía como un tipo creído, un tipo que estaba cerrado en mi mundo. En el transcurso del tiempo, yo digo, canta. ¿Quieres ser cantante? Sí, verás, para ser cantante primero tienes que hacer, le di los pasos que tienes que hacer. Yeah. Le di los pasos. Tienes que ser humilde. Todo así como que si me hubiese dicho, mire, quiero que me enseñe cuál es el camino correcto que debo seguir.
En unos 2 diálogos que tuvimos, le hice de ver, escuchaba las canciones, muy emotivo, él fanático número 1 de mis canciones, él cantaba mis canciones y decía que él quiere armar su propio estilo. Empezó con sus letras, empezó con sus tarareos, con su melodía. O sea, y son canciones originales de Sonero, Sí. ¿no? No es que está haciendo cover a... No, son letras de él, los arreglos musicales, todos los arreglos musicales es de mi persona, todos los arreglos musicales. La letra de él, y él llegaba con su tarareo, con su estilo, y a razón de su estilo, yo le manejé todo. Y le dije a él, mira, si tú quieres pegar la música, sonar en la música, tienes que ser humilde, tienes que ser consciente, tienes que respetarte tú. La música no se hizo para esto, no se hizo para esto, no se hizo para esto, la música es para esto y para otro. Él decía gracias, dijo gracias maestro, y él se sentía orgulloso de estar conmigo conversando y sobre todo de que los arreglos yo lo haga. Y empezó, y le dije, mira, agárrate de las manos de Dios, tú vas a pegar con esa música, tú vas a tener dinero. Decía él, serio maestro, yo quiero ser como usted, en serio. Digo, sí, tú vas a pegar con la música, pero siempre haz esto. Y lo que yo le decía a él, no tomes. Cuando tú quieras trabajar no tomes. Tú tienes que respetar a la gente, tienes que respetar a todos, porque así como tú me ves a mí, que yo canto, eres fanático de mí, va a haber niños que están pendientes de ti y van a seguir y van a decir a ti también, yo quiero ser. Entonces, se grabó, empezó a tener eventos por todo lado este muchacho. Me gustaría tocar este tema. Miren, por ejemplo, Arrepentida, que es justamente la que estamos escuchando, 36,000 vistas. Camote, que me parece que es la más conocida. Por ejemplo, ustedes subimos a Alto Camanchayo un sábado y Camote está sonando durísimo. Ajá. Vamos a Panía, Camote está sonando durísimo. Miren, 35,000, 22,000, 18,000, 17,000. O sea, Sonero está manejando buenos números, ¿no? Sí. Buenos números. Sí. Entonces, en ese entonces dije, tú vas a pegar. Y la gratitud del muchacho, digo muchacho, la gratitud de él, siguió los pasos educadamente, respetuoso, y empezó a cosechar. Empezó a cosechar, diríamos que después de un artista Shuar, de aquí de Morona, Santiago, él es el que más ha cotizado ese entonces. En ese entonces a su estilo, porque en mí delante le dejaban cancelando. Y yo le felicitaba y él de agradecimiento me llegaba a dar, yo que sé, un dinero por Navidad, como dicen, regalías, ¿sí? Sí, por ejemplo, esto ya estamos hablando del 2025 y vemos, o sea, el cambio, ¿no? Ya está todo con un diseño especial, vemos ahí a Sonero, abajo la Anaconda, ya el sonero mayor del Ecuador internacional, ya no del Oriente, ya del Ecuador, sí. ¿no? Y seguimos subiendo, y es diferente el estilo, más abierto para todos los públicos ahora. Sí, entonces la idea siempre ha sido de asesorarle a él, de que no se quede con lo que empezó, sino tiene que buscar él mismo y seguir. Un maestro mexicano me decía, ¿quieren ustedes vivir de la música? Nosotros decíamos, sí, a ver, primero tienes que ser creativo, porque si no eres creativo, tú te vas a morir del hambre, decía. Tú tienes que inventarte una música, y si ya está desmayando en este año, tú ya tienes que estar inventándote otra para que siga pegando el proceso. Y eso es lo que hacía con él. Él hacía caso y le ha dado lo que él anhelaba. Ahora mismo está grabando otros temas que pronto ya van a salir. Lo realizará el video. Sí, porque, bueno, vimos en TikTok que salía en su estudio, en su Cuba, ¿no? Sí. Entonces, eso es con el joven Sonero. Y ahí han grabado muchos artistas en el estudio. Hay una historia bastante amplia en el tema de producción. Para ir rápidamente, maestro, algunos otros personajes de Méndez que han grabado con usted. De aquí de Méndez que ha grabado es René. Él también tiene su disco, ¿no? Sí, también tiene su disco. Sí, justamente, perdón que le interrumpa, maestro, en la Feria Ciudadana que realizamos todos los domingos en el barrio central de aquí de Méndez, don Patricio llevó un flash y esa música nos motivaba, había una del chofercito.
Y yo decía, esta voz es conocida, esta voz es conocida. Y al final decía, René Ayuy les canta. Sí. Entonces, o sea, tenemos nosotros buenos exponentes. René canta lo que son temas cover. Ajá, él hace covers. Sí, con derecho reservado, por supuesto, ¿no? Un derecho reservado del autor. Entonces, él, no, otro artista de acá de Méndez, no me agrada. Artistas de afuera, artistas de la provincia, artistas de otras provincias del Ecuador han producido en mi estudio. Maestro, antes de que me olvide, y otro tema que me gustaría tocar, mucha gente ha de estar molesta conmigo porque le dice trae la guitarra y aún no tocamos, pero valió la pena. Estamos hablando de cultura y esto forma parte de... Sí, maestro, valió la pena. Les comento, hace aproximadamente, bueno, estamos mejor hablando en agosto, estaba yo afuera de mi trabajo y nos encontramos con don Edgar y le comentaba, maestro, me voy a la caminata de la Virgen, es mi 4º año caminando y esta vez me hice la promesa de caminar de Méndez hacia Macas y voy a ir toda la canción, todo el camino escuchando una canción, le decía. Y le dije, ¿ha escuchado? y yo no me doy cuenta. Vamos a escuchar la canción. Hasta la próxima, amiguitos. Ahí va. Hola, amigos, son aproximadamente las... Y le cuento al maestro que voy a ir toda la caminata tarareando, cantando la canción, porque cuando yo no estaba aquí en Méndez, esa canción a mí me hacía llorar porque sentí una conexión muy fuerte con nuestra cultura, con nuestras creencias. Y ahí el maestro me dice, ¿sabes que yo soy el que canta? Y yo, maestro, no me diga eso, no me diga eso. Maestro, ¿cómo es que llega usted a... Primerito, me decía que eran muy creyentes, ¿no?, de la Purísima de Macas. Pero ¿cómo es que llega a cantar esta canción? ¿Con quién la hace? Y las circunstancias que llevaron a cabo esto. Bueno, hay muchos capítulos en esto, muchos capítulos. Yo me puse a caminar porque mi abuelita nos llevaba desde adolescentes, caminando. ¿A usted también hacía la caminata? Sí, caminando. Y cuando ya los padres o los abuelos enseñan a uno a hacer lo que uno es, no se olvida las costumbres buenas, las educaciones, las palabras que daba. Y nosotros caminando a la Purísima de Macas, de día se caminaba en ese entonces, no era encementado, nada. Pero no había tanta gente como hay ahora. En años atrás caminaba. Yo me dedico a caminar solo. Y a veces mi hija nos hemos ido, los dositos. O sea, si yo voy por devoción, tengo que hacerlo por devoción. Porque yo siempre pido perdón a Dios. No somos perfectos, somos seres humanos que cometemos errores a diario. Más pecamos con los ojos, con la boca y con los oídos a diario. Hablar de perfección está por demás, mi estimado Johnny. Sí. Pero sin embargo, siempre yo cantaba para Dios en las iglesias donde me permitían cantar, yo cantaba. Iba caminando hace años y la concurrencia de gente que llegaba a Sucúa. Voy avanzando y escuchaba de todo que hablaban. Hablaban de todo, hasta hablaban por los codos. Y eso no me gustaba. O sea, las personas que nos están viendo y no saben de qué se trata, es una caminata que se hace anualmente, ¿no es cierto? Sí, anualmente. Peregrinos. Los peregrinos salen de Sucúa a Macas, haciendo este recorrido histórico. Entonces, mucha gente le ve esto como una moda, ¿no? Y llevan ahí alcohol, van chismeando, inclusive con groserías. Sí. Entonces se veía en el camino de todo. Y yo me iba caminando solo y dije, me regreso, digo, voy llevando una pluma, voy a escribir. Wow, se fue una decisión y voy a escribir y voy a escribir. Saqué una libreta, lo llevé a la mano, un esfero rojo, y hasta el día de hoy tengo esa letra, esas hojitas. Guárdalo, maestro. Y empiezo yo a escribir. Claro que el momento que uno se escribe y lo hacía con sentimiento. Yo siempre pedía a Dios que
que esa canción, y a la Virgen decía, esta canción quiero que canten todos, quiero que pegue en todo lado, que todos vayan coreando esa canción. Quiero que se merme este estilo de vida, de que si tú vas caminando, vas por peregrinación, pero tú ibas hablando del que va delante de ti. También ibas hablando del que va atrás de ti. Hablabas del que va al costado. O sea, nadie se quedaba libre, y eso no estaba bien. No estaba bien porque sí genera una atención dispersa. Decía yo, lo único decía que Dios perdone. Iba escribiendo. Escribí, así fui caminando y lo llegué. Regresé ese mismo día, porque yo ya iba, y yo ya tenía una mezclita de todo. Se salió primero el sonido. Sí. Primero yo ya tenía la letra, iba así. Claro que de una no, pero en una mezclita se rescató. Yo decía, Virgen, todos vienen por devoción, iba y así tanta cosa, iba, y me cogí una guitarra. Y empecé. El mismo día. Me senté en el parque. Wow, o sea, estamos hablando del cero cansancio. Sí, me senté en el parque y empezaba, digo yo, decía, ya tengo, ahora sí tengo eso, y lo fui grabando, pero en un celular. Lo grabé. No, pues un celular es que hay ahora, ¿no? Pero tampoco tengo uno de gama alta. Un celular que permitía grabar. Yo lo grabé y empecé a darle sentido. Empecé a corregir la estrofa, ya a cambiar esto. Y como yo tengo la academia y tenía alumnos, yo dije, no, yo necesito que ellos sean mejores que yo. Y hasta la vez soy así. Siempre motivo, les aconsejo. Y si yo me he ganado el cariño, como decía usted, Johnny, es porque soy como soy. Me he ganado el respeto. Y empecé a impartir con ellos, digo, la Purísima de Macas, tal vez quiere decir, yo, profe, yo. Son los alumnos quienes me hacen el coro. O sea, ellos son el coro. Sí, ellos son los que me hacen el coro. Oh, pero es una voz angelical también, ¿no? Sí. Muy bonito. Y una de ellas, Marlene, ella canta para Dios en la iglesia. Con la hermana. La hermana se fue, ahora mismo se fue a Roma. Allá está ella. Son las dos hermanas que cantan divino. Cantan muy bonito, cantan para Dios. El otro joven se graduó de la Universidad de las Artes Musicales, también en tema de canto, hasta donde que yo tenía últimamente conocimiento, formaba parte de la ópera o del coro de la universidad. Entonces grabamos. Yo lo fui a la voz de Lupano. Dije, vea, sabe, yo grabé aquí una canción. ¿Qué canción? Esta, escuche. Escuche. Y yo le dije, primero le pongo en las manos. Dije, yo conversando con la Purísima de Macas, le dije, y eso yo lo hago de corazón, le hago con lágrimas, con puño, le hago todo, o sea, porque me nace hacerlo. Y quiero que la gente vaya porque verdaderamente le nace, tiene amor hacia ellos mismos y tengan vocación hacia donde piensan llegar. Y yo preguntaba a la gente, ¿de dónde vienen? Vengo de la SUAY, decía. ¿Y con quién decía? Bueno, ¿y usted qué le importa, no? ¿Y usted de dónde viene? De la costa, decía. Yo vengo de tal y así. Entonces, de todas partes. Por eso yo voy poniendo en la letra, de acuerdo cómo está, ¿no? Ajá. Y yo dejé en la radio, empezó a sonar. Y hasta ahora, ustedes, en la radio es donde se escucha más. Oiga, Johnny, esa canción salió como yo quise. Le cuento que voy a hacer ahora el video. Vamos a ver un grupo de personas que puedan colaborar y personas también que nos puedan colaborar económicamente para poder movilizar, porque quiero integrar a diferentes ciudades, diríamos, o cantones para ese video. Es un video que se necesita hacer. Y la canción ya lo eché ya un poco más de cuerpo, está otro son así, está súper bonita. Y cuando se dan cuenta que en la radio sabía que es mi canción, pero toditos pensaron que era de Colombia, pensaron que era colombiano, pensaron que era de otra parte del país del Ecuador, han pensado que es venezolano, han pensado que es cubano, han pensado todo menos en Méndez. De Méndez, con mucho orgullo. Méndez, nada menos Méndez. Entonces, en ese sentido,
cuando me invitan al colegio Don Bosco, no había estudiante que no sabía, profesores que no sabían, y un profesor de música de Cuba o de Venezuela, no me recuerdo, él se sabía de memoria la canción y cantaba, coreaba con los alumnos. De ahí me presentan ahí que yo soy el autor, el compositor y el cantante de esa canción. Justamente vemos en YouTube, si ustedes buscan, Edgar Ortiz, letra y música, coros Gaby Calle, Marlene Corozo y Ariel López. Sí, justamente me contaban que Marlene Corozo está en Roma, justo hoy me comentaba. Maestro, a mí una de las partes que más me llegan es la que dice cruzando ríos y montañas hasta llegar a Macas. Esta parte de aquí, ¿qué fue por el trayecto? O sea, sí, claro, es que como ya pregunté yo a la gente de dónde venía. Cruzando ríos y montañas. Claro, yo preguntaba de dónde vienen, decía de la costa, venimos de la sierra, de Cuenca, venimos así. Había uno que decía que venía de Galápagos. Y así, había gente de todo lado. Y esa gente que viene de lejos, venían porque verdaderamente la Virgen Purísima de Macas les ayudó en algún momento de una dificultad. Ella fue la que quien salvó cierta inquietud o necesidad. Ver aquí a Monseñor y a Monseñor Pedro. Entonces, yo decía, ¿por qué puede existir otra gente que van, yo decía así, estorbando en la vía? Porque iban hablando de todo, o sea, todo. Y por eso yo digo, desde lejos vengo a ti, cruzando ríos y montañas para llegar a Macas. O sea, toda esa parte. Y vamos, y pegó y sigue pegando la canción y va a pegar, nunca va a dejar esto. O sea, ya se hizo una tradición, ¿no? Sí, nunca va a dejar de sonar esa canción a los oídos de los ciudadanos, en los oídos de los devotos, nunca. De tal que el sacerdote, el monseñor saben que son mis canciones. Justo este tema le iba a tocar, ¿cómo reacciona la iglesia? Porque, o sea, somos católicos, pero muchas veces son muy reservados con el tema musical, ¿no? O sea, de coger con pinzas esta. Sí, en ese sentido, como siempre digo, primero Dios. Creo ya eso va ya con voluntad y sobre todo, y aceptaron que todos corean. El padre, el monseñor, los que conocen dentro de la parte religiosa, son muy contentos, muy contentos, felices. Y no es que tengo solamente ese tema, tengo tema para el Señor de Andacocha, yo canto para Dios, tengo otros temas que están en las redes sociales. Entonces, pero eso es algo muy motivador para mí, que los jóvenes, los niños canten, las personas adultas, o sea, encuentran la mejor fiesta, el mejor disfrute en el momento, en las festividades de la Purísima Macas, escuchar esa melodía. Sí. Y cuando ya se enteraron después, ahora recién se enteraron de que era un oriundo de Méndez. Pucha, decía, no puede. Lo peor es que yo tan resabiado, entre comillas, a ver, cante, digo. Sí. El maestro me hace la misma voz y yo digo, no, busque quién subió la canción. Edgar Ortiz en YouTube, dijo, maestro, perdóneme. Y no fue, maestro, de que mentalmente llevé la canción, porque, bueno, obviamente hasta su Cuba iba en mi mente. Un saludo a mi compañero Decio, que también está apoyando Mundos, que me acompañó en este recorrido. Él también tenía una promesa. De su Cuba para allá ya no tenía que imaginarme la canción, porque pasaba un grupo y alguien llevaba su parlante de la canción. Íbamos a la parada donde nos brindaban pancito, la canción, y así llegué con la canción. Y en los momentos en donde más necesitaba yo, era como que a veces la mente ya le juega y la canción otra vez me hacía volver, y de verdad que fue algo increíble. Y ahí estaba viendo otras canciones, entonces he tratado de impartir este tema, como vuelvo y repito. Ahora esperemos la buena voluntad de las personas que quieran apoyar a la producción de estos temas y muchos más, que se quiera hacer el video, porque en realidad la cultura, la música, el arte es para pocos quienes interpretamos, pero es para la mayoría quienes disfrutan escuchando. Entonces sí es bueno de que en nuestro sector, en nuestro medio, en nuestro cantón exista ese valor o ese rescate, ese impulso a mucho talento, porque créase que
hay mucho talento aquí, así como yo, que posiblemente no tuvo ese coraje, podríamos decir, esa seguridad de creer en sí mismo, de creer en la capacidad. Pero todavía está a tiempo para poder salir adelante y demostrar, yo qué sé, escribiendo, Anímese. haciendo una composición, unos arreglos musicales para que el otro artista lo interprete. Sería bonito, siempre ha sido eso en mi mente. Por eso es que se han grabado los temas y he sido malísimo, Johnny. He sido malo hasta exclusivamente para ir y dejar en la radio y decir yo soy. Sí. Ni siquiera para eso. Yo he sido en eso cero. Más bien mis hijos, ahora ya en la actualidad, ya mucho tiempito atrás, decían, no, o sea, papi, tienes que tú actualizarte, decían, en las redes sociales, tienes que hacer esto. Ellos me han impulsado ya a crear las redes sociales, a hacer esto y a promocionar, pero aún falta mucho más. De que sí me han hablado por ese sentido, sí me han hablado y duro, porque me han dicho que estoy perdiendo talento, perdiendo tiempo. Yo les sé decir, maestro, grabemos. Yo debo promocionar mucho más y la verdad, y hasta la vez soy así, porque si me dice vea entone, pues lo entono. Si dice cante, cante, y si no, de lo contrario, nadie sabe quién mismo y qué hace. Amigos, y ahora sí, lo prometido es deuda, maestro. Vamos a escuchar del autor, del compositor original, esta bella alabanza, maestro. Virgen, 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 purísima de Mancas, hacia ti, vienen tus hijos. Virgen, 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 purísima de Mancas, hacia ti, tus peregrinos, todos vienen por devoción a recibir la bendición de la Virgen purísima, reina de la Amazonía. Uno a otro se pregunta de dónde vamos a caminar. Desde lejos vengo por ti yo vivo muy feliz, cruzando ríos y montañas para llegar a Macas, costa, sierra y oriente de mi lindo Ecuador. Cruzando ríos y montañas para llegar a Macas, costa, sierra y oriente de mi lindo Ecuador. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, maestro. De verdad que un sueño cumplido. Estoy muy feliz de tenerle aquí y conocer. Realmente creo que nos ha quedado corto el tiempo, ¿no? Desde ya le invito más adelante a realizar otros mundos, porque como usted dijo, va a faltar el tiempo, ¿no? Y vemos que sí, no, ni siquiera llegamos al tiempo actual. Voy a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, no por cortar, sino porque quisiera en otro episodio, y estoy hablando de verdad, maestro, le pido abarcar todos estos temas, todo este abanico musical. Nos tocó hablar sobre cuántos instrumentos toca, sobre cómo están las niñas con las que usted está trabajando. Entonces, desde ya, maestro, hacerle esa cordial invitación. Y maestro, para irle cerrando este tema, cuando usted está solo y decía que su guitarra o el instrumento le sirve como una manera de desahogarse, ¿qué canción interpreta? Porque aquí nosotros le pedimos las canciones, pero cuando usted está solito, ¿cuál es la que usted canta? Yo empiezo a escribir. Ya. Ejemplo, si tengo un día que está bastante cansado, por razones diversas diríamos, yo empiezo a escribir. Empiezo a escribir y esas letras le empiezo a entonar. Mas no interpreto temas que existen. Sí, no. Siempre juega, va moviendo. Yo siempre pongo mi mente en un espacio donde que está vacío para yo empezar a darle sentido. Para yo tratar de entenderme por qué es el estrés o el enojo o qué es lo que está sucediendo. Porque en la parte que si yo me pongo a interpretar una canción, dos más, por favor, dos más, me va a ganar esos dos. Entonces, no, siempre recomiendo a veces a la mayor parte de las personas con quienes he tenido la gentileza de conversar, siempre digo, cuando están estresados, escuchen música instrumental. No escuchen música que contengan posiblemente letras que coincidan. ¿Estamos hablando de qué? ¿De Mozart así o...?
pueda ser de ella, o si no el mismo Pentagrama Nacional, que hay temas clásicos, hablemos como Yarrabíes, como San Juanitos, pero instrumentales, o algo de música electrónica, algo que no contenga absolutamente... O sea, inclusive para no desconcentrarse, ¿no? Es obvio, o sea, porque la persona está estresada y a veces no se sabe o no reconoce la persona por qué está estresada. Y el estrés no le pega de hoy día para rato, no, es un cúmulo de todo. Y si tú no sabes sobrellevar, te pierdes. Yo lo que hago, empiezo a escribir de la vida, del amor, del paisaje, empiezo a escribir de vidas ajenas, de propias, de realidades, o sea, de todo, de situaciones que vivieron, que contaron los amigos, pidiendo sugerencia, pidiendo apoyo. Entonces yo empiezo y pongo a Dios. Tengo algunas frases y empiezo a entonar, a darle y a veces me coge el sentimiento, me pongo a llorar. Y a veces mi hija me ha encontrado, dicho, bueno, ¿por qué lloras? Y la vida es así, porque uno hay que buscar paz en uno mismo, uno hay que buscarse uno mismo, hay que encontrarse uno hay que abrazarse, uno hay que motivarse, hay que impulsarse, uno hay que decir cuánto se ama, cuánto me gusto, y uno hay que ser leal con uno, para que no te afecte de lo que posiblemente escuches o posiblemente diga. Eso es la terapia mía, sea con la guitarra, sea con el requinto, si no es el violín, si es el piano, es cantando, pero eso es lo que hago. Amigos, y estamos ya cerrando este mundo número 2. Como les dije, no se queden con pena, yo tampoco voy a quedarme con pena porque sé que más adelante vamos a grabar otro mundo donde todas las interrogantes que ustedes tienen, todas las inquietudes también las vamos a ir contestando. Así que ahora sí, maestro, vamos a escuchar un poco del gran repertorio musical que nos presenta el maestro Edgar Ortiz. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. ¿Para qué me hace llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca había llorado, y menos por un amor, y nunca había tomado, y menos por un amor. Te seguirá mi amor hasta la muerte, y no podrás borrarme de tu mente, porque al primer amor nunca se olvida, porque al primer amor se da la vida. No podrás olvidarme, amada mía. Aquí en este momento te reto que me olvides. Yo sé que nunca te podrás olvidar, porque estoy en tus horas, no podrás escapar. Y a donde quiera que vayas, también estaré yo. No te sientas así, no te quise ofender,
pues no fue mi intención. Solo hablé con mi corazón. Amigos, amigas, este fue un poquito del mundo del maestro Edgar Ortiz. Maestro, antes de despedirme quiero agradecer a las personas que nos están apoyando para que Mundos salga adelante. Don Baldomiro Durán, que nos dice: apoyar a nuestra gente es creer en el futuro de Méndez. Muchísimas gracias, Don Baldomiro. Hemos hablado con Don Baldomiro, me dijo que mientras él pueda va a estar apoyando a Mundos Podcast. Agradecemos también a Complete Shop. Estamos ubicados al frente de la cancha 27 de febrero. Ofrecemos ropa americana, camisetas, pantalones, vestidos, zapatos y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Complete Shop, estamos cerca de ti. También agradezco personalmente a Dixon Meneses, que nos ha estado apoyando en estos dos programas. Muchísimas gracias, Ñaño, de corazón te agradezco por ese apoyo a Mundos Podcast. Además tenemos un nuevo auspiciante, como ustedes pudieron ver. Hoy junto al maestro Edgar Ortiz probamos estos deliciosos mojitos. La verdad, yo escuchando la historia ya me acabé. Maestro, ¿qué tal estuvieron los mojitos? Muy ricos, muy ricos. Así que si ustedes también quieren probar mojitos, micheladas, cubas libres, todo el tipo de coctelería con un bartender profesional como es Javier Hidromo, alias El Padrino, pueden visitarnos. Estamos los viernes y sábados aquí en la ciudad de Méndez. Discoteca La Cucuya, tus farras a otro nivel. Y por último, agradecer a mis grandes amigos José León y Sasha Saquicela por el auspicio con Jumperson. Tenemos alquiler de inflable y canguil para tus fiestas infantiles. Puedes contactarte directamente con la profe Eve o con mi persona. Amigos, y antes de que me olvide, se sumó una nueva auspiciante muy especial. Estoy hablando de la profe Eve. Ella luego del primer Mundos también quiere ser parte de Mundos Podcast. Así que ustedes pueden encontrar las clases personalizadas de la profe Eve aquí en la ciudad de Méndez, en el barrio Vista Hermosa. Tareas dirigidas, clases de refuerzo pedagógico en el mejor lugar con la profe Eve. Amigos y amigas, hemos llegado lamentablemente a la parte final. Realmente me quedo con muchas preguntas, con muchos temas por conversar, maestro. Le quiero agradecer y de verdad muchas gracias por ese apoyo emocional, por este apoyo participando como invitado como Mundos Podcast. Y pedirle una disculpa a las personas porque no le molesté tanto con la guitarra, pero yo les prometo que va a haber otro episodio en donde vamos a cantar más canciones. Y maestro, nuevamente agradecerle y palabras que usted quiera decir a la gente que nos ha estado viendo. Solamente decirle que apoyen este proyecto, ya que es una iniciativa. El señor Durán se ha expresado de que apoyar acá lo nuestro es lo mejor. Así es que unámonos para que solamente en grupo, en fuerza y de las manos de Dios puedan estos proyectos y los demás proyectos que tengan previstos como meteños que salga adelante y a flote. Bendiciones a todos y no se pierdan cada episodio de este evento Mundos. Amigos, nos vemos la próxima semana con el profe Jefferson Taco en el siguiente Mundos. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Johnny Cabrera y el maestro Edgar Ortiz. Nos vemos.